Hola con todos, bienvenidos al curso de geometría. El tema de hoy es plano cartesiano. Veamos. El sistema de coordenadas rectangulares está formado por dos rectas que se intersecan en el número 0. Por ejemplo, la recta horizontal y la recta vertical. Ellas dos forman un ángulo recto, o sea, forman un ángulo de 90 grados. El plano que contiene el sistema se denomina plano cartesiano. O sea, todo el plano donde está el eje horizontal, donde está el eje vertical, se denomina plano cartesiano. Además, estos dos ejes se intersecan en el punto 0. Generalmente también se le llama el punto O. Al eje horizontal se le conoce como eje X y al eje vertical se le conoce como eje Y. En el plano cartesiano podemos dibujar e indicar un par ordenado. ¿Qué es un par ordenado? Nos indica la ubicación de un punto en el plano. Podemos ubicar cualquier punto en este plano. Y tiene esta forma. Por ejemplo, el punto A es igual a, entre paréntesis, van a haber dos números. Por ello se le llama par ordenado. Además, el primer número corresponde a un número ubicado en el eje X y el segundo número al eje Y. Por eso es par ordenado, ya que hay dos números y están ordenados. El primer número corresponde al eje X y el segundo número corresponde al eje Y. Por ejemplo, el primer número es de las abscisas. Al eje X se le conoce también como el eje de las abscisas. Y el número o la letra B, que es el segundo número, corresponde al eje de las ordenadas, que es el eje Y. También se le conoce como eje de las abscisas o eje de las ordenadas. Y los puntos A y B van a ser las coordenadas del punto. Estos números A y B van a ser las coordenadas del punto A. Por ejemplo, por aquí tenemos al punto A. Veamos que las coordenadas son 3.1. Eso está bien, ya que el 3 debe corresponder al número en el eje X. Y aquí está ubicado, ¿no? El eje X. Aquí tenemos al número 3. Y en el eje Y tenemos al número 1. Entonces primero va a ser 3.1. En el punto B sería 5,4. Eso está bien, ya que si trazamos una altura por aquí al eje X, va a dar en el número 5. Y si trazamos una altura en el eje Y, va a dar en el número 4. Primero el 5 del eje X y luego el 4. Lo mismo con el punto C y el punto D. Por ejemplo, el punto C. Trazamos una altura y va a dar en el punto 3. 3 primero. Luego una altura y cae en el punto 7. Segundo número va a ser 7. 3.7. Bien. Ahora, podemos también tener la distancia de dos puntos. Por ejemplo, podemos calcular la distancia del punto D hacia el punto C. ¿Cuánta distancia hay aquí? Si es que conocemos las coordenadas de ambos puntos. Si conocemos la coordenada del punto D y la coordenada del punto C, podemos calcular su distancia. En este caso sí lo podemos calcular, ya que aquí está la coordenada D y acá está la coordenada C. ¿Y cómo se hace? Bueno, esta es la fórmula. ¿A quién van a llamar X2 y a quién van a llamar X1?
aquí en Y2 y aquí en Y1. Bueno, primero, ubiquemos al punto, por ejemplo, punto 1 o punto 2. D podría ser el punto 1 y C podría ser el punto 2. Entonces, el punto 1 tiene el primer número, que es el x1. El segundo número tiene y2. Perdón, tiene y1. El punto 1 tiene x1 y y1. Lo mismo con el punto 2. Tiene x2 y y2. Y lo vamos a reemplazar en esta fórmula. Vamos a resolver ejercicios en la clase para ver cómo se resuelve la distancia entre dos puntos. El punto medio de un segmento va a ser x igual a, primero, la suma de las abscisas. Recordemos que las abscisas son las coordenadas que están en el eje x sobre 2. Y la ordenada de ese punto medio van a ser la suma de las ordenadas de los puntos sobre 2. Bien, por ejemplo, acá tenemos el punto A y el punto B. El punto A tiene de coordenadas x1 y y1. El punto B tiene de coordenadas x2, y2. Si queremos calcular el punto medio M, X, Y, ese X va a ser x1 más x2 entre 2. Y Y va a ser y1 más y2 entre 2.